Buenas noches. Sábado 5 de junio del 2021. Son casi las 8 de la noche y dentro de posiblemente menos de 24 horas tendremos conocimiento de quién va a ser nuestro próximo gobernante para los próximos, esperemos, 5 años. Bien, hago este video fundamentalmente con la intención de hacer algunas precisiones y aclaraciones y quizás hasta poder debatir, ¿por qué no decirlo de esa manera? Ya que lamentablemente la polarización que está agudizando en nuestro país en las últimas semanas, a raíz del proceso electoral, ha venido a conllevar en determinados momentos fracturas en el interior de determinadas familias, de grupos humanos, de grupos sociales. El Perú está no solamente polarizado políticamente, el Perú está polarizado socialmente, económicamente. Hay que analizar un poquito más allá de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Pues bien, por un lado tenemos al candidato Pedro Castillo, representante supuestamente de una ala izquierda, ¿no? Como muchos lo llaman. Otros lo llaman pues socialista, comunista, ¿no? Que es un profesor de cajamarquino, de acuerdo a lo que se tiene conocimiento. Dirigente sindical, manifiesta que había sido rondero también, ¿no? Un provinciano. Que viene a representar el espacio de ese Perú marginado que en los últimos 30 años ha venido siendo postrado y relegado y que hoy se ve justamente con la posibilidad de tomar el poder del país, ¿no? Como nunca se ha visto una ascendencia, y eso se queja mucho la derecha, y la derecha siempre va a satanizar como que son grupos comunistas o grupos subversivos, que vamos a estar como Venezuela, y tanto otro disparate carente de argumento sustancial y objetivo. Ahora bien, por el otro lado, tenemos a, wow, y sorpresa, ¿no? Y esto vamos a tener que debatir un poquito más, a la candidata de la ultraderecha conservadora, ¿no? Del fujimorismo, que no sabemos cómo ha llegado ahí. Una persona que está investigada, que tiene una denuncia, que tiene ya una solicitud de sentencia para 30 años de pena privativa de libertad, que lo solicitó el fiscal, ¿no? El fiscal Domingo Pérez, que tiene acusaciones de lavado de activos, que tiene el gran pasivo del Fujimorato que fue de los años 90 del gobierno de su padre. Tanto hablan de que es el partido que representa la democracia, ¿por qué no se ponen a pensar un poco que fue Fujimori el que violentó la democracia? Fue él que el 5 de abril del año 92, para los que ni siquiera nacieron allá en esos tiempos, cerró el Congreso de manera autoritaria, cerró el Parlamento, impuso un nuevo Parlamento, impuso una nueva Constitución, que mucho se habla que esa Constitución nos ha permitido crecer económicamente. Es tan cierto eso, el porcentaje de pobres del año 93, que es la Constitución, a la fecha, se ha reducido, seamos objetivos. Muchos se hablan, no, pero hay un grupo humano, un grupo social que ha podido emerger, que es la clase media. Pero ojo, el crecimiento no puede darse de manera individualizada. Aquí nos está pidiendo dinero, como si la señora está obrando, ¿no? En su campaña. Ahora es la más populista de todas, o sea, con capacidad de poder endeudarnos posiblemente por los próximos 50 años, queriendo pagar bonos, queriendo hacer la misma estrategia que hacía su padre. Se habla de respeto a los derechos humanos. ¿Cuándo el fujimorismo respetó los derechos humanos? Se habla que el fujimorismo nunca fue gobierno. Pregunta, en el último gobierno del año 2016, ¿acaso no tuvieron ellos la mayoría del Parlamento con 73 congresistas? Y hay que asumir una cosa más. No solamente tenían la mayoría absoluta, sino el primer poder del Estado es el poder legislativo. Eso lo conoce cualquier estudiante de ciencias sociales, cualquier historiador, lo conoce cualquier abogado. Entonces, que no nos venga a decir los esbirros del fujimorismo que no, ellos no han sido ejecutivo. Cuando el control lo tenían ellos, pero no les dio la gana, se las pasaron boicoteando y saboteando las principales prerrogativas que tenía el Parlamento para poder llevar a cabo algunas reformas en beneficio de la población. El fujimorismo está investigado también por narcotráfico. Su padre fue acusado por lesa humanidad, que no es poca cosa, por corrupción está purgando condena. Entonces, hablan que ellos derrotaron a Sendero Luminoso. Si supuestamente derrotaron a Sendero Luminoso, entonces ¿por qué acusar de terrorista al otro candidato? ¿O por qué decir que el terrorismo está nuevamente presente en el país? Si supuestamente que Fujimori lo había derrotado, entonces ¿cuál es la realidad? ¿Mm?
¿Por qué no nos ponemos a pensar que la estabilidad laboral desapareció con el fujimorismo? Mucho se habla y es muy fácil. Percátense ustedes que todos los medios de prensa, todos, absolutamente todos los canales de televisión, la prensa escrita y radial, prácticamente le dan cobertura a la señora esta. ¿Por qué? Porque están viendo que es la amenaza del comunismo. No, es la amenaza contra sus intereses particulares, económicos y de grupos. ¿Mm? Esa es la realidad. Entonces, no podemos ser ajenos a eso. El país, la sociedad está cansada de eso. Qué sorpresa, ¿no? Que todos los que han, entre comillas, podido emerger económicamente y que fueron acérrimos opositores del fujimorismo desde su caída, llámese los ex toledistas, ¿no? Como Carlos Brus, por ejemplo, ¿no? Rospigliosi, que fue ministro del Interior y que no hizo nada por el Ministerio del Interior. Grandes opositores. Bruce fue inclusive uno de los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos para enfrentarse a la dictadura fujimorista. Y ahora está bien pegadito. Mario Vargas Llosa, que nunca le perdonó a Fujimori. Miren hasta dónde llega la podredumbre moral de ese individuo, ¿ya? Que es una vergüenza para el país. Que todas las candidatas, todos los años que había elecciones, decía que lo peor que puede hacer el Perú es votar por el fujimorismo. Y ahora, ¿qué tal cambio, no? Ahora sí hay que votar. Los personajes de la farándula, Magali Medina, Gisela Valcárcel, que ya vieron, tiene su videíto en la sala del 5 con Montesinos, ¿no? Qué sorpresa. Entonces, ¿por qué peleas? ¿Peleas por el pueblo o peleas por tus chivilines, por tu platita? Miremoslo de esa manera. Que dicen, el socialismo te va a quitar todo, el comunismo te va a quitar todo. Para comenzar, no es comunista el señor Castillo y no es una defensa hacia él. No es una defensa hacia él porque particularmente veo que es una persona limitada, ¿sí? Pero no porque sea una persona limitada voy a tirar por los suelos a toda la, digamos, o reivindicar al fujimorismo. La victoria de Keiko Fujimori sería eso, reivindicar qué cosa, el gobierno más corrupto que ha tenido el país en la época republicana, superior inclusive al gobierno de Alan García. Miremos fríamente esos datos. Hay muchos que se rajan las vestiduras, ¿no? Y en las redes sociales van a publicar, me importa un poco o nada, ¿no? Porque los elementos de causa lo dicen, ¿ya? El gran deterioro de la educación que tanto se habla, que Fujimori construyó muchos colegios. Pregunta, ¿y qué pasó con los docentes? Construyó colegios, pero esos colegios ni siquiera fueron implementados, ni siquiera capacitaron a los docentes. Eliminó la estabilidad laboral. Destruyó prácticamente la industria nacional, permitiendo que la importación justamente de productos del extranjero para no poder competir la industria peruana. Privatizó todo privatizó. La misma educación. Hoy en día la educación es más paupérrima. Los jóvenes ni siquiera tienen el criterio y el juicio suficiente para poder mentalizarse y dar un planteamiento, digamos, acorde con su capacidad intelectual. Hay muchas universidades, y esas universidades que son de personas millonarias, ya nuestra familia Acuña, San Ignacio de Loyola de Diez Canseco, las universidades, por ejemplo, la San Martín, que le pertenece al señor Chang, las universidades, estas como a las peruanas, que es una universidad fujimorista, y no vean, la UTP también es fujimorista, por favor, ¿ya? Son lugares donde se lucra con la educación. Esos propietarios se llenan los bolsillos de dinero sin importarles si realmente la calidad educativa es tan buena como digamos. Entonces, ahora que vengan a decir, pues, que va a ser el gobierno, que ¿va a salvar de qué? Por el amor de Dios. ¿Va a salvar de qué? Una persona que niega a su madre. Pónganse a pensar eso. Si no le importó dejar a su madre para seguir con su padre por el poder, pelearse con los hermanos, inclusive no estar de acuerdo con el indulto de su padre en la anterior campaña, y en esta campaña sí está de acuerdo con el indulto, total. ¿Cómo cambias, no? ¿Cómo cambias de acuerdo a tu conveniencia? Miremos fríamente y seamos objetivos. Hay mucho para hablar del fujimorismo, pero solamente que llevemos un acto de conciencia. Mañana que nos toca definir, en nuestro voto está posiblemente, no hay que decir la salvación del país, porque la salvación en una sociedad tan liberal como económicamente hablando, nos han reducido a ser egoístas y que cada uno baile con su propio pañuelo, y que de tu esfuerzo dependa
la subsistencia de tu familia. Sean profesionales, sean obreros, sean empleados, sean desempleados. Seas campesino, seas agricultor, seas comerciante. Ve sin miedo. No tengas miedo a votar. No tengas miedo a participar. Ponte a pensar que el Perú ha podido superar muchos problemas, más allá de gobiernos corruptos, y fíjate cuántos gobiernos han entrado y no han hecho nada. No creas que si entra uno u otro, va a ser diferente, pero por lo menos tenemos la posibilidad de que pueda mejorar en algo este país. Nadie va a decir que Castillo va a ser un gobierno espectacular. Esperemos, por lo menos, que pueda haber una mejora sustancial para todos. Esperemos que pueda dar la talla a ese señor. Particularmente yo quisiera que sea así, ¿ya? Pero no permitamos que el fujimorismo le siga haciendo daño. Ya extirpemos esa mafia, porque esto no se trata de ser una especie de linaje de sangre para sostenerse en el poder. Señor Fujimori, usted le hizo daño al país. Y señora Keiko, usted sigue haciendo lo mismo que hizo su padre. Nada más. Soy el profesor Enrique Gallardo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y una reflexión para todos mis compañeros, colegas, amigos, alumnos y exalumnos, y para toda la sociedad que pueda estar viendo este video. Buenas noches.